Bien, ya lo deben haber escuchado, así que quiere decir que estamos grabando. Bien, les decía, este es un tema nuevo que vamos a ver. Es una continuación de los análisis de la varianza que habíamos visto antes. La idea es que estamos trabajando tratando de describir una variable de respuesta que nos interesa estudiar, es la variable de interés. Esa variable de respuesta es cuantitativa, es una cantidad. Y estamos viendo cómo esa variable de respuesta responde, valga la redundancia, a algunos tratamientos. Es decir, a un factor, a una variable tipo cualitativa que la está afectando. Entonces, tengo, no sé, biomasa producida por parcela. ¿Alguien habló? Perdón. Entonces digo, tengo biomasa producida por parcela de algún cultivo y quiero ver cómo es afectada por el riego. Entonces tengo con riego, sin riego o con riego medio. O sea, tengo un tratamiento, o tengo en este caso 3 tratamientos, que es un factor con 3 niveles que está afectando a mi variable de respuesta. Eso es lo que habíamos visto para analizarlo con una ANOVA. Solo teníamos esa variable, la única variable que teníamos para poder modelar y entender por qué cambiaba nuestra variable de respuesta era este factor. Cuando hacíamos eso, el diseño suponía una asignación al azar de las unidades experimentales al tratamiento. Y lo que hacíamos era, elegíamos unidades experimentales al azar, o sea, parcelas al azar, y las asignábamos al azar a los tratamientos. Eso es lo que llamamos un diseño completamente aleatorizado. Eso es útil, es simple, pero tiene un problema, que no controla el error. ¿Qué quiere decir esto? Si hay mucha variabilidad en el terreno, este diseño completamente aleatorizado no la puede absorber, no la puede manejar. Ahora voy a mostrar, creo que acá hay un dibujito, acá. Vamos a ver, esperen que necesito esto. A ver si ven esto. Vamos a ver. Ay, hermana, ¿me haces un favor? Hay alguien que voy a mutear, por favor, que... Ahí. Estaba sufriendo, pobre. Vamos a ver. Tengo un campo. Esto es un campo donde yo estoy trabajando. Pero este campo, como ven, tiene un gradiente. Tengo una zona de baja producción y una zona de alta producción. Tengo un gradiente que va de norte a sur. La zona norte es más seca y la zona sur es más húmeda. Tengo un gradiente de fertilidad norte-sur. Ya tengo un campo así. Sobre ese campo quiero ver la efectividad de, en este ejemplo, es de un fungicida para el control de la roya. Estoy trabajando con un fungicida que quiere controlar a este hongo que baja la productividad del trigo, por ejemplo, o de cualquier... No, creo que trigo, no soy el especialista en el tema, ustedes saben mucho más que yo. Entonces, si yo quiero trabajar y ver la efectividad de ese tratamiento, que sería, por ejemplo, con fungicida y sin fungicida, o sea, control, que no tiene nada, y fungicida que tiene, yo puedo tener mis parcelas, vamos a ponerlas acá, están ordenadas las parcelas. La idea es que las parcelas se eligen al azar, pero sé que en sistemas agrícolas no puedo tirar parcelitas al azar en todo el campo, porque el sistema de procesamiento no me permite hacer eso. Lo más fácil es hacer una gran franja donde tengo mi sistema, y ahí lo que hago es divido mi sistema en parcelitas y asigno al azar los tratamientos. Entonces me aparece control, con fungicida, acá aparecen 2 control seguidos, 2 fungicidas, ven que están aleatorizadas la asignación de los tratamientos. Esto es lo que llamamos un diseño completamente aleatorizado. Diseño completamente aleatorizado, elijo las unidades experimentales en teoría al azar y las asigno al azar a los tratamientos. ¿Por qué dice que esto tiene un pobre control del error? Acuérdense lo que hacíamos. Yo voy a tener mis datos acá, con control y fungicida. A ver si mejoro mi capacidad de escribir. Tengo mi
control y fungicida, y tengo los datos del control, los datos del fungicida, y después voy a tener la media de control, la media del fungicida. Y después acá voy a tener la media general. Estos análisis lo que hacen es comparar la variabilidad, el ANOVA, descomponíamos la variabilidad entre tratamientos, que tanto varían, esos, en este caso son dos valores, versus la variabilidad que hay adentro de los tratamientos. Entonces, la idea de esto es, voy a construir un estadístico que es una F de Fisher, que me da la idea de, me va a dar un cuadrado medio entre tratamientos dividido un cuadrado medio dentro. Este cuadrado medio entre tratamientos habla de la variabilidad que hay entre los tratamientos, entre las medias de los tratamientos. Y lo voy a dividir por la variabilidad que hay dentro de los tratamientos. Si la variabilidad entre es mucho más grande que la dentro, yo voy a rechazar la hipótesis. La hipótesis nula era que no había efecto de los tratamientos, o sea que no hay variabilidad entre tratamientos. No hay efecto de los tratamientos, perdón. No es que no haya variabilidad entre. En el entre va a haber ruido. Entonces, vean cómo es este sistema. Yo puedo tener una variabilidad entre tratamientos altos. Quiere decir que en promedio el control es muy distinto que con fungicida. El fungicida es muy bueno, controla la roya, la productividad sube. Y tengo una diferencia muy, muy grande entre mis parcelas en promedio control con el fungicida. Pero si esa diferencia, por más que sea grande, está dentro de un sistema que es muy variable, quiere decir que hay parcelas buenas y parcelas malas, todas mezcladas entre ambos tratamientos, lo que me va a pasar es que el dentro también va a ser grande. Porque dentro de un tratamiento voy a tener parcelas buenas y parcelas malas. Y lo que va a terminar pasando ahí, que voy a tener un efecto muy bueno del fungicida, pero se va a ver totalmente diluido, no lo voy a poder definir como estadísticamente significativo porque tengo una variabilidad muy grande dentro de las parcelas. Entonces, el entre va a ser grande, pero el dentro también. Y la F va a quedar cercana a 1 y no voy a poder rechazar la hipótesis. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando tengo esta situación. Por ejemplo, miremos el dentro. El dentro son parcelas que están sometidas al mismo tratamiento. Acá tengo un control en una zona árida. Ven que está en la zona amarilla, en la zona norte. Mezcladas con estos controles de acá, fíjense, este control ya está en una zona buena. Y este control está en una zona buenísima, en la parte sur. En la zona más productiva de mi campo. Por lo tanto, esta parcela va a tener un rinde muy alto y esta parcela va a tener un rinde bajo. Y son del mismo tratamiento. Todo ese ruido, toda esa variabilidad, ¿a dónde va a ir a parar? Directo al cuadrado medio dentro, porque estoy mirando, está acá adentro. Esa variabilidad está acá adentro. Y lo mismo le va a pasar al fungicida. Acá tengo una parcela muy mala y voy a tener un rinde malo, a pesar de que tiene fungicida. Y esta parcela de acá va a tener un rinde bueno dentro del mismo grupo, así que eso está acá adentro. Son todas que están ahí adentro. Automáticamente el cuadrado medio dentro que está acá se dispara, crece. Y eso hace que para que yo vea el efecto del fungicida, el entre va a tener que ser muy, muy grande para que yo lo considere significativo. Porque es como que tiene un ruido muy fuerte el sistema y yo cuando vea mucha variación dentro, para que detecte algo como significativo no generado por azar, va a tener que ser muy, muy grande. Bien, por eso se dice que tienen bajo control del error. Los ANOVAs clásicos, simples, diseños, perdón, no es por el ANOVA, es por el diseño. El diseño que es completamente al azar no controla ese error. Si hay mucha variabilidad entre las parcelas, van a estar en problemas. Entonces, hay una forma simple, bastante simple, de controlar ese error. Sin necesidad de agregar más parcelas, simplemente restringiendo el azar, no dejando todo librado al azar, restringiendo un poco. ¿Y cómo lo vamos a restringir? Si yo tengo mi gradiente norte-sur, tengo el mismo gradiente que antes, norte-sur, lo que vamos a hacer es, las parcelas no las voy a poner todas una al lado de la otra, al lado del gradiente, sino que voy a poner bloquecitos de parcelas perpendiculares al gradiente. Voy a hacer bloquecitos, este que está marcado acá. ¿Sí? Este es un bloque formado por dos parcelas, y la idea es, ese bloque tiene que tener la misma cantidad de parcelas como tratamientos tenga.
En este caso tengo que tener 2 parcelas porque tengo control y fungicida. Si tengo más tratamientos, necesito más parcelas. Así que voy a hacer un bloque con la misma cantidad de parcelas que la cantidad de tratamientos. Pero lo más importante, bueno, eso es importante. La otra cosa importante es que ese bloque tiene que ser homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que está dentro del mismo gradiente, el mismo nivel del gradiente. ¿Cómo logro eso? Si el gradiente va de norte a sur, yo mi bloque lo armo de este a oeste. ¿Por qué? Porque este control y este fungicida van a estar puestos al mismo nivel de fertilidad. Estas dos están exactamente al mismo nivel de fertilidad. Estas dos van a estar en un lugar mejor, pero las dos van a estar en el mismo nivel. Y así a todas, hasta estas dos también. Así que voy a hacer todos bloquecitos. Dentro de cada bloque son homogéneos. Y la otra cosa que logré es, fíjense, este sería el bloque 1, el bloque 2, el 3, el 4 y el 5. Tengo 5 bloquecitos. Dentro del bloque, estas dos parcelas son homogéneas. Pero fíjense cómo es el bloque 1 versus el bloque 5. Está el 1 en la zona poco productiva y el 5 en la zona muy productiva. Entre bloques son heterogéneos. Y eso está bueno, porque eso es lo que voy a controlar yo con mi diseño. Entonces, le cuento la filosofía de esto, así se termina de entender. ¿Qué es lo que voy a hacer? Genero, entonces, bloquecitos homogéneos. Este es el bloque 1, 2, 3, 4. Internamente homogéneos. Y entre bloques, lo más heterogéneos, para que absorban ese error. Una vez que definí mi bloquecito homogéneo, adentro del bloque asigno al azar los tratamientos. Al azar. El de arriba le tocó control y el de abajo fungicida. Pero es adentro del bloque, no es completamente aleatorizado. Se aleatoriza adentro del bloque. Acá tengo el bloque 2, asigno al azar. ¿Quién le toca fungicida y quién control? Ven que eso está aleatorizado, va cambiando. ¿Quién le toca la de arriba y quién le toca la de abajo? Cada uno de los tratamientos. Entonces logro este sistema que tengo, igual que antes, 15 parcelas. Perdón, acá son 2, 4, 10 parcelas. En ambos grupos tengo 10. 5 tratadas, 5 no tratadas. Es lo mismo esfuerzo en el campo, pero están ordenadas espacialmente de otra manera. Entonces, ahora yo voy a tener 2 factores involucrados. Voy a tener un factor, como siempre, que es el fungicida y control. Ese es un factor con 2 niveles. Y después va a aparecer otro factor que es el bloque. Este, son 5 bloques. Va a haber un efecto del bloque. Este bloque, el bloque 1 tiene 2 datos, que son estos dos. El bloque 2 tiene 2 datos, así. El 3, 2, 4, todos tienen 2 datitos. Yo puedo incorporar al sistema un factor que es el bloque, y ese factor bloque va a absorber la variabilidad que hay entre las zonas. ¿Por qué? Porque si hay diferencia entre los bloques, si el bloque 1 va a ser muy distinto que el 5, porque están en distintas partes del gradiente. Entonces, ese bloque va a absorber el efecto del gradiente. Se lo va a llevar. Y se lo va a llevar del ruido. Lo va a poder explicar. Entonces, yo voy a ver después que mi sistema voy a descomponer la variabilidad total en... La total la voy a descomponer en entre tratamientos, entre bloques y dentro o error. Voy a tener 3 fuentes de variabilidad controlada. Y eso va a ser mucho más eficiente el sistema, porque toda la variabilidad que antes estaba en el dentro, toda la diferencia del gradiente que estaba en el dentro, ahora se va a ir del dentro y va a ir al entre bloques. Y el dentro va a quedar mucho más chiquitito y mucho, mucho más controlado. Con un costo muy, muy simple que es de reorganizar las unidades experimentales dentro de mi campo. Créanme, este diseño lo van a usar, si alguien ya está trabajando con campos, con cultivos, quizás ya lo usó. Es un diseño muy, muy utilizado en agronomía, muy utilizado. ¿Por qué? Porque los campos no son homogéneos. Ustedes ya saben, ya trabajan en campos
Y ya saben que dentro de un campo las condiciones no se mantienen homogéneas en el espacio. Tenemos zonas de alta producción con buenos rindes y porque hay buena cantidad de humedad, de nutrientes, lo que sea, y tenemos otras zonas donde la pendiente es de otra forma y se seca o le pasa alguna otra cosa. Entonces voy a tener zonas buenas y zonas malas. Y la idea es probar mis tratamientos en todas las zonas, no restringir a la zona buena el tratamiento. Yo quiero probar todo el efecto de mi tratamiento en todo el campo. Y entonces, ¿cómo lo logro? Bueno, armo bloques. En la zona buena tengo mis 2 parcelas, control y tratada, o con 3, 4 niveles, lo que tengan que probar ustedes. En la zona intermedia pongo otro bloque con todos los tratamientos. En la zona mala hago lo mismo. Y de esa forma van a controlar ese efecto que tiene el campo. La variabilidad que tiene el campo va a ir a parar al efecto del bloque, lo va a explicar el bloque. Y su efecto de tratamiento va a quedar muy, muy limpio y va a ser mucho más fácil de detectar. Si había algún efecto, los tratamientos lo van a detectar. Con un diseño de bloques lo van a detectar mucho, mucho más fácil que con un diseño completamente aleatorizado. Bien, ¿dudas hasta acá? Esta es la idea. La tabla ANOVA aparece una fila más, van a aparecer unas formulitas, no nos vamos a concentrar tanto en las fórmulas, esto es más aplicado, pero no es mucho más que esto, que lo que les acabo de contar. ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? Yo tengo una duda. Dale. ¿Podés repetir un poco el tema del factor bloque? Sí, ahora vamos a verlo en la tabla. ¿Querés? Bueno. Lo vemos ahí, así queda bien claro. Acá lo conté en el aire, pero ahora viene una tablita. Dale. Bien, entonces, un segundito vemos ahora un par de cositas para ajustar y después vamos a la parte de cuentas. Obviamente ustedes no van a hacer las cuentas, esto lo va a hacer Infostat, pero va a aparecer una nueva fila que es el efecto de los bloques. Antes de ver eso, un segundito y vemos. Vamos a definir cómo se puede bloquear, cómo hacemos bloques en el terreno. La que les dije recién es una parcela, tengo un campo, el campo tiene parcelas, y el campo es heterogéneo, entonces voy a tener zonas buenas y zonas malas. Bueno, una forma clásica, que es la que le conté yo, es trabajar con parcelas y se divide en subparcelas, si lo quieren llamar así. Yo tengo mi sector bueno, y en el sector bueno pongo 3 parcelitas, que acá están llamadas subparcelas. En el sector malo, otra parcela la divido en subparcelas. Y así sucesivamente. Voy a mutear a Paz, que la sigo escuchando en el micrófono. No sé si quieres preguntar. Si no, avísame. Eso es una forma, la clásica. Todos los que trabajan en cultivos y demás, hacen bloques con las parcelitas. Parcelitas homogéneas forman un bloque. Los que trabajan con animales también pueden hacer bloques. ¿Por qué? Los animales tienen variabilidad porque hay una variabilidad genética entre los animales. Por más que estén con animales de producción, que son mucho más homogéneos que los animales silvestres, si alguien trabaja con animales silvestres, yo trabajé con carpinchos, que lo estábamos para empezar la cría en cautiverio de carpinchos, por ejemplo. Trabajamos en el INTA hace varios años, poniendo a punto la cría intensiva de carpinchos en cautiverio. Para empezar a tener los primeros animales que se criaban en cautiverio, hubo que, con permiso de fauna, traer animales silvestres y los empezamos a adaptar al cautiverio, empezar a reproducirlos y ahí empezamos con toda la cría. Esos animales genéticamente son extremadamente variables. Piensen, la variabilidad genética en los animales de cría vienen siendo controladas desde hace miles de años. Los carpinchos no están bajo esa presión de selección para ser parecidos, como es lo que hacen los productores para la cría. Uno quiere que todos los animales sean homogéneos, con la mejor producción, menor tasa de enfermedades, mejor crecimiento y demás. Bueno, eso no ocurre en la naturaleza, no está esa presión. De hecho, la presión es para ser más variables en la naturaleza. Entonces, la variabilidad genética es alta. Nada, en animales silvestres es más fuerte, pero incluso, ustedes ya saben, con animales de cría, no todos los animales rinden igual, no todos crecen igual. Bien, ¿cómo hacemos para controlar esa variabilidad
si estoy trabajando con animales de cría. La forma de hacer bloques es bloques que llamamos genéticos. Agarro una camada, no sé, animales nacidos de la misma hembra, genéticamente van a ser muy homogéneos. A esos individuos los llamo un bloque. Todos los individuos nacidos de la misma hembra es un bloque. Y ahí aplico tratamientos. Porque esos individuos genéticamente van a ser parecidos. Después, agarro otra camada, otros individuos nacidos de la misma hembra, y aplico los tratamientos. Otra camada y lo aplico. Eso lo repiten la cantidad de bloques, de veces que lo pueden. Cada camada es un bloque homogéneo. Genéticamente es homogéneo. Así que esa es otra forma de bloquear. Y otra forma de hacer el bloque, esto lo tiene que permitir el ensayo, es agarrar al mismo individuo y tratarlo con más de un tratamiento. Eso no siempre se puede, porque a veces lo que tengo que hacer es una dieta, y no puedo a un individuo al mismo tiempo darle varias dietas a la vez, sino lo que tengo que hacer es darle una dieta, dejar un tiempo, darle otra dieta, pero eso es muy complicado. Pero a veces se puede aplicar el mismo tratamiento en varias zonas del cuerpo del animal. Por ejemplo, si estoy tratando una dermatitis y se le aplica algún sistema local, que no sea sistémico, ¿sí? Algún método que es local, yo puedo en una parte del animal aplicar un tratamiento y en otra parte del animal aplicar otro tratamiento, ¿no? Y ahí el animal, que es muy homogéneo, por lo menos con respecto a otros animales, lo voy a llamar bloque. Al mismo sujeto le aplico todos los tratamientos. Repito, no es fácil de aplicar esto. Entonces, una vez que encuentran unidades experimentales homogéneas, o sea, alguna unidad donde yo puedo aplicar los tratamientos que son homogéneas, ahí, adentro de cada uno de esos, asigno los tratamientos al azar. Quiero escucharlos a ustedes. Sé que ustedes ya tienen experiencias, ya trabajan a campo y demás. Quizás alguno haya hecho alguna investigación donde haya tenido que aplicar tratamientos. ¿Alguien me puede contar alguna vez que hayan encontrado estos bloques? Que hayan hecho un diseño donde aplicaron tratamientos, aunque sea que hayan aplicado tratamientos, no hayan aplicado bloques y le buscamos la vuelta a ver cómo podemos haber hecho algún bloque. Quiero la experiencia que ya tienen ustedes, que ya sé que están trabajando a campo y demás. Yo, Gerardo, he hecho ensayos de trigo con diferentes Bien. tipos de fertilizantes y hicimos uno que tenía control, otro que tenía un fertilizante que es nuevo que se llama MicroStar, con una dosis de 15 kilos y otro con 30 kilos. Y Bien, después era un fertilizante de los comunes, un fosfato diamónico. bien. O sea, Creo que habían sido como 40 kilos más o menos de fosfato. tenías 4 tratamientos ahí. Sí. ¿Y cómo los aplicaban? ¿Tenías tus parcelas en un campo experimental? ¿Y cómo aplicaban Claro, los dentro de tratamientos? un lote que se hacía trigo, nos dieron un espacio para hacer las parcelas y nosotros las marcamos y después, cuando íbamos sembrando, poníamos poquito fertilizante en la sembradora y íbamos haciendo las diferentes dosis. Bien. Y dentro de ese lote que le dieron a ustedes tenían parcelitas acá adentro. ¿Y cómo disponían esto en el espacio? ¿Ponían aleatoriamente? ¿Tenían sectores? No, nos dieron un sector que no sé, creo que eran como 10 hectáreas. Bien, pero acá adentro, acá Sí. ponían, ¿los controles estaban puestos todos juntos al azar o tenían bloquecitos o disponían al azar los 4 tratamientos? ¿Te Los acordás cómo era eso? dispusimos al azar en una misma zona del lote. Y eso, o sea, venían a esta zona y acá ponían, no sé, el control, el 15, o le podía tocar en esta zona el 30, o sea, acá tiraban al azar, pero ¿esto lo repetían después o era esa zona donde trabajaron? No, solamente esa zona. Lo que sí, el control se repetía en todo el lote porque eso lo podías medir en cualquier parte porque, o sea, Ah, se seguía porque acá no le sembrando. hacían nada. Bien, Claro. pero no trabajaron con bloquecitos. A ver, si yo hago este diseño,
todo esto, ustedes díganme, porque todo tiene restricciones de lo que se puede y lo que no se puede hacer. Yo lo hablo como estadístico y les digo lo ideal. Pero uno lo podría hacer de varias formas. Este campo, no importa el tamaño, puede ser heterogéneo. Cuanto más grande el campo, más heterogéneo va a ser, porque es más chance de que agarrar zonas buenas y malas. Con 10 hectáreas, disculpen, yo no sé tanto, y depende de la zona, qué tan heterogéneo puede ser. Pero vamos a suponer que el bloque, que el campo a priori yo no sé, no tengo información de qué tan homogéneo es. No sé si hay un gradiente, pero tampoco sé si no lo hay. Entonces lo mejor es asumir que hay mucha variabilidad, por las dudas, así están tranquilos. Entonces, si es así, y vamos a suponer que el lote es más largo que alto, no es un cuadrado perfecto, yo puedo asumir que esta zona de acá es más diferente que la zona de allá. Entonces yo podía hacer acá parcelitas de 4, y acá hago otra parcela con 4, y por acá hago otra con 4. Esta es una forma de hacer. No tiro las parcelas al azar en todo el campo, hago zonas. En esta zona, que la voy a llamar la zona 1, aplico todos los tratamientos, al azar acá adentro. ¿A cuál le toca control? La de 15, la de 30, la de 40, eso es aleatorio acá. En esta zona 2 aplico lo mismo, y en esta zona 3 aplico lo mismo. Esto es una forma de hacerlo, la forma más eficiente de hacer es esta, en donde yo, de vuelta, depende si yo puedo hacer esto físicamente, puedo entrar con el equipo y hacerlo. Si esto se puede hacer, esto es lo mejor. ¿Por qué? Yo cuando haga este diseño voy a tener variabilidad por los tratamientos que apliqué. Voy a tener la media de cada tratamiento. Fíjense varias réplicas. El control vamos a suponer que le tocó acá, en este después cayó por acá, y el control después acá cayó ahí. Pero el control está aplicado 3 veces. El 15 también va a estar las 3 veces, todos van a estar 3 veces. Así que voy a tener la media del control, voy a tener la media del 15, la media del 30 y la media del 40. Yo puedo ver las variabilidades entre esas medias para ver el efecto de los tratamientos que tengo. Gerardo, nosotros lo que hicimos fueron, o sea, no es bloque como estás explicando vos, pero hicimos 2 pasadas. O sea, primero hacíamos una pasada con control, una pasada con 15 kilos, una con 30, una con 40, y después repetíamos de nuevo el control, de nuevo los 15, 30 y 40. Ah, en ese orden lo tenían. O sea, las Claro. pasadas estaban, por ejemplo, pasaron así, después volvían y pasaban en el otro sentido, ¿o siempre en el mismo sentido? Es indistinto, igual, dependía de cómo cargábamos la sembradora. Ah, ok. O sea, bueno, cada pasada que vos estás diciendo puede ser considerada un bloque, porque pensá, la pasada, vos estás diciendo, tiene el control, después va a tener el 15, después va a tener el 30, después tiene 40, ¿verdad? Claro, pero sería en otro sentido, o sea, longitudinal. Sí, bueno, yo lo que voy es, el bloque hay que ver, yo lo hice en este sentido, ustedes lo podrían hacer en el otro. Siempre es más eficiente, ustedes lo hicieron así y después tienen la otra pasada, hicieron una segunda pasada, en este sentido lo hicieron. Claro. Bien, lo que tienen que pensar, o sea, la idea es, esto tiene que, a priori, lo que tienen que pensar al momento de diseñar el experimento es que tienen que lograr que, vamos a llamarlo la pasada, este es el bloque. ¿Por qué? Porque la pasada recibe todos los tratamientos, este de acá, porque acá ustedes van a tener control, el 15, el 30 y el 40. Están acá. Así que esa pasada recibió todos los tratamientos. Así que eso puede ser llamado bloque. Ahora, el bloque puede ser más o menos eficiente. Cualquier bloquecito, unidades experimentales que reciben todos los tratamientos, lo podemos llamar bloque. La duda ahora que me queda con ese diseño es si ese bloque va a ser eficiente o no va a ser eficiente. ¿Por qué? Si el gradiente que había en el espacio, en el campo de ustedes, ahí está. Si el gradiente estaba en este sentido, el bloque no va a ser para nada eficiente. ¿Por qué? Porque el control va a estar en la zona mala y el 40 va a estar en la zona buena. Y después yo voy a ver diferencia entre el control y el fosforado ese de 40 kilos y no voy a saber si es por el fosforado o porque justo el de 40 cayó en la zona buena.
¿Se entiende? Si el bloque va en el mismo sentido que el gradiente, eso es un problema. No va a ser un buen bloque. Porque internamente no es homogéneo. La palabra está acá. El bloque tiene que ser homogéneo. Lo más homogéneo posible. Ahora, si ustedes hicieron esto, la pasada están así, pero el gradiente estaba en este sentido, está genial. ¿Por qué? Porque todos estos estaban en la zona mala y toda esta pasada estaba en la zona buena. Por lo tanto, internamente, el bloque era homogéneo. La pasada era homogénea. Y entre pasadas había mucha diferencia. Así que ahí es un buen bloque. Entonces, a lo que voy. Lo que tienen que hacer ustedes es pensar si tienen un sistema homogéneo o heterogéneo. Si saben que es homogéneo, no se preocupen, hagan el diseño que quieran, que va a andar todo bien. Lo hacen completamente aleatorizado, lo hacen con bloques, va a estar bien. Si saben que es heterogéneo, van a tener que bloquear. Y lo que les va a pasar la mayoría de las veces es que no saben. Van a llegar a un campo que capaz que no tienen tanta experiencia y no saben si es homogéneo o no. Bueno, hagan bloques por las dudas. Siempre es bueno bloquear. Y hacer estos bloques repetidos. Entonces, para hacer bloques, lo que tienen que buscar en el campo es bloques homogéneos. Entonces, si van a hacer una pasada donde van a tirar todos los tratamientos, fíjense que esa pasada vaya por sectores homogéneos del campo. Entonces, la pasada empieza y termina en la zona productiva. Después hacen otra pasada que empieza y termina en la zona poco productiva. Sé que es utópico, sé que no siempre se puede hacer lo que uno quiere, se suele hacer lo que se puede y no lo que uno quiere, pero por lo menos sepan cuál es la mejor opción. Entonces, cuando toman decisiones en el campo, traten de ir en este sentido. Hacer bloquecitos homogéneos donde aplican todos los tratamientos. Vamos a verlo con este ejemplo. Es un ejemplo utópico, pero bueno, es lo que se ve en los cursos. Entonces, bueno, esto ya es lo que estuvimos hablando, ¿no? De generar bloques que sean internamente homogéneos. Esperen que no vamos a pasar, lo voy a marcar. Los bloques deben ser internamente homogéneos. Hay que minimizar la variabilidad que hay entre las unidades del mismo bloque, o sea, dentro del bloque, lo más homogéneos posible, no haya variabilidad. Esto lo vieron, calculo que lo vieron en cuando vieron pruebas de hipótesis. En estadística 1 hay pruebas de hipótesis pareadas. Si las llegan a ver, genial. Son pruebas de T pareadas, son equivalentes a este diseño que nosotros vamos a ver hoy, que es el diseño de bloques, pero con solo 2 tratamientos. Si no la vieron no hay problema, lo vemos directamente en DB. Entonces, lo que estaba visto antes, ¿cuáles son buenos criterios para bloquear? Proximidad, si están en un campo, las parcelas cercanas van a ser parecidas, así que los bloquecitos de parcelas cercanas. Otro criterio para bloquear es características físicas, por ejemplo, edad o peso. Si estoy en un lote con animales todos distintos, genéticamente diferentes, pero encima de edades diferentes, por ejemplo. Tengo todo un grupo de animales y tengo animales jóvenes, medianos, viejos, todos muy heterogéneos. Y voy a medir algo, mi variable de respuesta es algo que depende de la edad. Ahí estoy, si no controlo el error, estoy mal, porque va a haber mucho ruido en el sistema. Para que yo detecte algo va a ser difícil. Entonces, ¿qué hago? Bloquecitos de edad. Agarro un grupo de animales jóvenes. Este es mi bloque de jóvenes. Dentro de los jóvenes, aplico todos los tratamientos. Después agarro un bloque de animales intermedios. Aplico todos los tratamientos. Un bloque de animales viejos. Aplico todos los tratamientos. De esa forma, logro después diferenciar cuánto es el efecto del tratamiento y cuánto es el efecto del bloque, que en este caso sería edad. Eso es genial. En un sistema que era heterogéneo, lo convierto en bloquecitos homogéneos donde aplico los tratamientos. Y es el mismo esfuerzo, son los mismos animales, tengo que agarrarlos, pero simplemente cuando aplico los tratamientos no lo hago al azar. Los hago por bloque. Eso lo pueden hacer por edad o peso, tienen animales de distinto peso, agarran los más livianitos, aplican los tratamientos. Los intermedios le aplican los tratamientos y los grandes también. El tercero de acá es lo que les contaba antes, características genéticas, animales que sean parientes, o sea, los individuos de una misma camada, genial.
o parientes, si ustedes tienen todos estos, vienen de esa misma abuela, hembra, o de este mismo macho que fertilizó todo este grupo de hembras y me dio todos estos terneros, después de aquel macho tengo este grupo de terneros, bueno, dentro de cada grupo de esos aplico todos los tratamientos. Y el caso más extremo, si se puede, es al mismo individuo le aplico todos los tratamientos. Eso es lo más homogéneo que voy a tener. Pero bueno, no siempre se puede hacer. Y después hay otra forma, que es el tiempo. Hay ensayos que quizás uno los repite, los puede repetir, pero no los puede repetir al mismo tiempo todos. Uno tiene que hacer, no sé, 50 observaciones, o sea, 50 unidades experimentales, pero llevan mucho tiempo de hacer. Y yo puedo hacer, no sé, 10 por día, o 10 por temporada. La idea es que capaz que las temporadas en que estoy haciendo esto son muy distintas. No sé, empiezo un día a trabajar y ese día, no sé, es húmedo, caluroso, y eso afecta mis condiciones de trabajo. Y después voy a trabajar otro día, capaz que fue más seco o más frío, y va cambiando esas características. Entonces, lo que conviene hacer, si hay una variabilidad, y yo voy a hacer las cosas en distintos días o distinto tiempo, lo mejor es, el día 1, que sería mi tiempo 1, donde yo voy a hacer mis tratamientos, ese día aplico todos los tratamientos. Aplico el tratamiento A, el B y el C. En el tiempo 2 vuelvo a aplicar el A, el B y el C. Y así todas las veces que lo hago. En el tiempo 5 aplico el A, el B y el C. El tratamiento. ¿Qué logré con esto? Que si había efecto del día, el día 1 mi variable dio alta y en el día 5 dio baja, no hay ningún problema, porque eso me lo va a absorber el efecto del tiempo, que son mis bloquecitos. Esto es muy, muy útil. Y a ver, ¿qué es lo que no habría que hacer? A ver si esto, por favor, registren esto para cuando trabajen. Si ustedes van a trabajar así, por días, y en cada día pueden hacer 3 ensayos nada más, 3 observaciones del proceso. Nunca hagan esto. En el tiempo 1 hacen el A. A. En el tiempo 2 hacen el B. B. Y así. Y en el tiempo 3 hacen el C. O sea, van un día y hacen todo el tratamiento A. 3 réplicas. Van al otro día, hacen el tratamiento B. Las 3 réplicas. Y así. Si llegan a hacer esto, van a estar en un problema muy serio dentro de lo serio que puede llegar a ser este trabajo. Porque si después hay diferencias entre tratamientos, vamos a suponer que el A dio más alto y el B es el más bajo. ¿Y ustedes qué quieren concluir? Que el efecto del tratamiento A genera un incremento en su variable y el B un menor valor de la variable respuesta. Y yo les digo, ¿cómo están seguros de eso? ¿Fue el A? ¿Fue el tratamiento A el que generó esto o fue el día 1? El día 1 hacía más calor, había más humedad y las plantas crecieron más. O los hongos, o la medida que están midiendo, o el pHímetro, o lo que hayan usado. Y el día 2 no fue el tratamiento B, sino que fue el día 2, las condiciones físicas del día 2, la que hicieron bajar la producción, lo que estén midiendo. Acá hay confusión de efectos. Hay un efecto del día mezclado con el tratamiento. Efecto del día mezclado con el tratamiento. Y yo veo esto y les puedo decir, no me podés asegurar que la diferencia sea por A y B o que sea por el día 1 y el día 2. Yo me pongo como jurado ante esto y por más que me digan, no, pero los días eran re parecidos y seguro que el efecto es de A. Seguro no, o sea, el diseño experimental no lo demuestra. Me lo están diciendo ustedes como investigadores, pero no con el diseño experimental. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer para que ningún jurado les diga nada? Hacen esto que está acá. El día 1 hacen las 3 cosas. El día 2 hacen las 3, el día 5 hacen las 3. Entonces, si después hay diferencia entre A, todos los A que tienen acá, y llegan a ser distintos de los B, seguro que no fue el tiempo, porque dentro de cada tiempo yo apliqué todos los tratamientos. Y ahí sé que es efecto de A versus B. Y ese efecto de A versus B lo veo en todos los días que fui.
Nada, son la misma cantidad de ensayos, la misma cantidad de tratamientos, simplemente es cuándo decido hacerlos o cómo decido ordenarlos en el espacio. Y esto, así como estuvo contando, no me acuerdo el nombre que estaba contando recién, esas son decisiones que uno toma a campo. Uno va a campo y toma las decisiones. ¿Cómo hago? ¿Tiro acá todo el tratamiento o ordeno? Primero alguno, después otro, y después otro, y después otro. Lo ideal, si hacen esa secuencia, cuando lo repiten, que creo que ustedes no lo hicieron, es alternar la secuencia. Si una pasada fue control 15, 30 y 40, en la siguiente pasada que sea aleatorice, que cambie ese orden, ¿sí? Y ahí se quitan otras fuentes de error posibles. Bueno, voy a seguir avanzando. Entonces, el diseño de bloques al azar. El DBA, ¿qué es lo que va a tratar de hacer? Va a la variabilidad de la variable respuesta, la variabilidad de I, de lo que yo estoy viendo, la voy a dividir, y esto es muy parecido a lo que hicimos en ANOVA. Variabilidad entre tratamientos, es la parte explicada por los tratamientos, variabilidad dentro de los tratamientos, variabilidad no explicada, y lo único que estoy sumando acá es esta variabilidad que aparece acá, que es la variabilidad entre bloques. Esto es lo nuevo. Vamos a tener una misma tabla de ANOVA, como la de la vez pasada, simplemente aparece una fila nueva, que es la entre bloques. ¿Sí? Vamos a verlo con este ejemplo, que son los datos que ya tienen ustedes ahí. Queremos ver cómo mejora la productividad en una plantación de trigo, donde se aplica un fungicida para el control de la roya. Tenemos 5 grupos de 3 parcelas homogéneas. Así que voy a hacer el dibujito para que se entienda. Tengo mi campo. Y yo, como es más largo en este sentido, asumo, pero eso es una asunción mía, pero vamos a suponer que es así para simplificar esto, que hay un gradiente en este sentido. Entonces, acá tengo bloquecitos con 3 parcelas. Y al azar, o todos pegados, uno al lado del otro, lo que les permita usar a ustedes. Si ustedes tienen que aplicar un tratamiento, tienen que aplicar un sistema de producción que tenga que hacerlo continuo, lo hacen continuo. Si pueden separarlos aleatoriamente, mejor. Acá eso sí depende de lo que les permitan. Acá, al azar, dentro de este gradiente, tengo 5. 3, 4, 5. 5 grupitos, del 1 al 5, 5 grupos de unidades experimentales homogéneas, de parcelas homogéneas. Estas 3 parcelas que están dentro del grupo 1 son homogéneas porque están dentro del mismo nivel del gradiente. Y acá dentro tengo que aplicar estas 3 cosas. Fungicida en dosis alta, en dosis baja y sin fungicida. Así que, no sé, viene baja, alta, control. Después viene control, alta, baja, y así sucesivamente. Ese es un diseño de bloques al azar. Parcelas homogéneas, y adentro de cada uno aplico al azar. Bien, si tienen dudas, consulten. Eso es lo que tengo. Ustedes ya tienen los datos de eso. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Dentro de mi sistema voy a tener un primer factor, que es el tratamiento, con 3 niveles. Fungicida alto, bajo y control. Y además aparece otro factor, otra fuente de variabilidad controlada por mí, que es la parcela, o el bloque. Esa parcela larga con 3 subparcelas, eso se puede llamar parcela con subparcelas o 3 parcelitas homogéneas, que básicamente es el bloque, que tiene 5 niveles, del bloque 1 al bloque 5. Entonces, así como planteamos un modelo la vez pasada para la ANOVA, vamos a plantearlo ahora para la ANOVA con bloques. Es lo mismo. Tengo mi variable respuesta, que sería el rinde del trigo. El rinde del trigo de cada sujeto de cada tratamiento va a estar dado por un rinde general, la media del rinde de la zona, más el efecto del fungicida. Algunas parcelas recibieron control, van a tener un efecto bajo. Después voy a tener un efecto del fungicida de dosis baja, que va a ser en teoría intermedio, y después voy a tener un efecto del fungicida dosis alta, que va a ser un efecto alto. Hasta acá, como venía la ANOVA.
y acá quedaba el error, la variabilidad aleatoria aportada por cada parcelita. Hay parcelas dentro de un mismo tratamiento que van a ser más productivas que otras. Eso es el error. Lo que agrego de nuevo acá es esto. Este beta sub j, que es el efecto del bloque. Hay bloques que van a crecer más porque están en las zonas más productivas. Y bloques que van a crecer menos porque están en las zonas poco productivas. El bloque, como un todo, ese grupito de 3 parcelas. Eso va a ser el beta sub j, lo va a absorber el beta sub j, la variabilidad entre eso. Voy a tener 5 betas. El beta 1, que es el efecto del bloque 1, el beta 2, que es el efecto del bloque 2, y así sucesivamente. Así que voy a tener 3 alfas, de 3 estimaciones de alfa, ¿sí? El alfa es a nivel de la población. Yo cuando voy a mi diseño tengo estos 3, que son los de los tratamientos. Después voy a tener 5 bloques, así que voy a tener 5 estimaciones de beta j, y voy a tener 15 estimaciones del epsilon, que son mis observaciones, mis errores, residuos aleatorios observados. Sigo avanzando. Acá aparecen las hipótesis. Esta es la hipótesis que ya vieron. Bajo H0 no hay efecto de los tratamientos, o sea, alfa sub i igual a 0 para todo i. No hay ningún efecto de los tratamientos. Todos los alfas son 0. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir que la media del control es igual a la media de fungicida dosis baja y es igual a la media de fungicida dosis alta, que esto es igual a la media general. Todas las medias son iguales, no hay efecto de los tratamientos. Versus la hipótesis alternativa es que algún tratamiento es efectivo. Algún tratamiento, no sé cuál. Alguna de esas medias es distinta de mu. Y aparece una nueva hipótesis, pero ahora a nivel de los bloques. Acá dice los bloques beta sub j es igual a 0. O sea, la media del bloque 1 es igual a la media del bloque 2, y así igual a la media del bloque 5, igual a una media del bloque general. La variabilidad, la media de todos los bloques. Y la hipótesis alternativa dice que alguna de los bloques son diferentes. Hay un bloque que es distinto, al menos un bloque distinto al resto. Nada, agregamos simplemente una hipótesis, pero a nivel de los bloques, no a nivel de los tratamientos. Ahora, ¿me interesan por igual ambas hipótesis? ¿Me da lo mismo lo que las dos? Y en general no. A mí la que me interesa estudiar es el fungicida. Esta es la hipótesis que más me interesa. Esta la planteo porque esto lo que va a hacer es controlar la variabilidad entre los bloques. Se va a explicar parte del ruido del sistema, diciéndome hay bloques mejores y hay bloques peores. Nada, eso no me interesa demasiado a mí como investigador. Sí me interesa como estadístico porque tiene el efecto de controlar el ruido. Y después, si son los dueños del campo, pueden decir, ah, mirá, el bloque de allá es muy malo, el de acá es bueno y el de más allá. Entonces les habla de la variabilidad del campo. Pero si ese campo no es de ustedes, simplemente lo están usando para el diseño del experimento, lo que más les interesa es esto. Así que esta es la hipótesis de interés. Pero esta la otra la tienen que plantear para controlar el error. Y acá aparece la tabla de ANOVA. A ver, voy a limpiar esto. ¿Qué quiero que se vea de acá? Estas son las cuentitas. No me voy a centrar demasiado en las cuentas. Quiero que vean la estructura. Es una tabla de ANOVA. Una tabla de ANOVA tenemos, como siempre, las fuentes de variación. Y lo que hacemos es la variabilidad total, la total, antes la descomponíamos en variabilidad entre tratamientos y variabilidad dentro de los tratamientos. Eso es lo que hicimos en el ANOVA de un factor. Lo que pasa es que ahora aparece una parte nueva que es la variación entre bloques. Entonces se descompone en una fuente de variación más. La total se descompone en 3 cosas ahora. Formulitas, no me importa ahora. Esto no le vamos a dar mucha bolilla. Pero recuerden por qué aparece esto. Estas eran las sumas de cuadrados
Si yo tengo que estimar una varianza, recuerden, era una sumatoria de cada dato menos la media al cuadrado sobre n-1. Esta es la estructura de una varianza. Y habíamos dicho, esto que está acá es una suma de cuadrados, es una suma, una sumatoria de distancias al cuadrado, y lo de acá abajo eran los grados de libertad. Cuando hago este cociente obtengo la varianza. Bien, eso es lo que está en la tabla. Acá están las sumas de cuadrados, la parte de arriba. Estos son los grados de libertad, la parte de abajo. Y el cuadrado medio es un estimador de varianza. Porque estoy haciendo el cociente de la parte de arriba, acá está, sumas de cuadrados, sobre grados de libertad. Así que acá voy a tener, con estas formulitas, ahora les digo rápidamente qué es, pero no tienen que aprenderse esas fórmulas porque esto es lo que hace Infostat. Pero ahora para que se entienda lo que están haciendo, se las voy a explicar. Pero básicamente quiero que veamos el final de la historia. Yo voy a estimar varianzas. Esta de acá, cuando hago este cociente, acá voy a tener la varianza entre tratamientos. Esto que está acá es la varianza entre tratamientos. Cuando hago este cociente, voy a tener una estimación de la varianza entre los bloques. Acá voy a tener la variabilidad, la varianza entre los bloques. Y cuando haga este cociente, voy a tener la varianza no explicada por el sistema, la varianza de adentro de los tratamientos. Esa varianza es el error, el ruido que tiene el sistema. Una vez que tenga esas tres varianzas, voy a construir dos Fs. El F era mi estadístico, que compara varianzas. Recuerden, una F es un estadístico que compara la varianza entre tratamientos dividido la varianza dentro. El tema es que ahora, como tengo dos el entre tratamientos y el entre bloques, puedo construir dos Fs. Una F para ver el efecto de los tratamientos y una F para ver el efecto de los bloques. Esta F va a medir el efecto de tratamiento y la otra la de los bloques. Esto es para la H01, pone a prueba la H01, y esto pone a prueba la H02. Tengo las dos hipótesis puestas a prueba en esta tabla de ANOVA. ¿Hasta ahí está? Ahora explico las sumas de cuadrados, pero de vuelta, el que me sigue, genial. No me preocupa demasiado que sepan esto, sí la idea. La idea es entender esta descomposición de las varianzas, qué son estas tres varianzas, estas tres Fs, y que son, perdón, dos Fs, y cómo vamos a ponerlas a prueba. Infostat ya le va a tirar toda la tabla entera, no lo tienen que hacer ustedes. Ahora voy a explicar rápido qué son estas sumas de cuadrados de vuelta, para el que lo pueda seguir. Bien. Recuerden, si tienen dudas, me interrumpen y consultan. Como siempre, arrancamos de la varianza entre la total. Si miran esto que está acá, es exactamente lo mismo que yo escribí acá. Desde la distancia que hay entre cada dato y la media general. Esto, cuando veían estadística descriptiva, en el cuatrimestre de estadística, de introducción a la estadística, lo veíamos como X. Se ve como una X, porque hay una sola variable en estudio. Acá, cuando hay una explicatoria X y una respuesta Y, aparece como Y, pero es lo mismo. Fíjense, es cada observación, cada dato, con respecto a la media general. Esto aparece como Y doble raya, es el promedio de todos los datos, la media general. Esta es la varianza total que tiene el sistema. Y esto está dividido por n-1, que es la cantidad de datos menos 1. Lo mismo que acá en varianza, ¿sí? Esta es la varianza total. Esta es la que se va a descomponer entre tratamientos. ¿Quién es? Es la varianza que hay entre las medias de los tratamientos. Esta que está acá es la media del control con respecto a la media general. Después voy a hacer la media del fungicida dosis baja con la general y la de alta contra el general. Este es el efecto, estoy comparando las medias de los tratamientos. Necesitaría hacer un dibujito acá para que se termine de entender. Esto es lo siguiente. Vamos por acá.
Vamos a suponer, yo tengo control, fungicida bajo y fungicida alto. Y acá está la media del control, la media del bajo y la media del alto. Y acá está la media general. Entonces, y ahí están mis datos. Esto que estoy viendo acá, la entre, perdón, y acá tengo los bloques. Porque acá tengo el bloque 1, que tengo los 3 datos, el bloque 2, el 3, y así todos mis bloques. Esto que está acá, estoy comprando la media de los tratamientos entre sí, por lo tanto, lo que estoy viendo es la variabilidad que hay entre estas medias. Estoy viendo la variabilidad entre estas 3 medias que está acá. Esta sumatoria va desde 1 hasta 3. Hay 3 sumandos acá. Estoy viendo la varianza entre las medias, dividido por 3 menos 1, 2 grados de libertad, y con eso construyo mi varianza. Esa es la entre medias. Para hacer la entre bloques, que es lo nuevo, lo que necesito es la media de los bloques. Voy a correr la media general de acá. Acá voy a tener la media de los bloques. Yo puedo promediar estos 3 valores. Los 3 son del bloque 1. Acá voy a tener la media del bloque 1, la media del bloque 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Entonces, estos valores son promedios, los promedios de estos 3. Si el bloque es bueno, este promedio va a ser alto. Si el bloque es malo, está en la zona mala, este promedio va a ser bajo. Entonces, en esta entre bloques, yo lo que estoy promediando es la media de los bloques. Media sub J, que es la media de los bloques. Estoy haciendo esto. Esta variabilidad es la que estoy viendo. Voy a tener 5 sumandos. Esto va desde 1 hasta 5. Este iba desde 1 hasta 3. Porque tengo 5 bloques. Los grados de libertad van a ser 4, porque tengo 5 menos 1 bloques, estos dos. Y eso va a estar acá. Entonces, esto de acá es la varianza entre los bloques, entre estas medias de acá. Esta de acá es la varianza entre estos valores de acá, entre estas 3 medias. Y lo que queda se saca por diferencia, porque entre todo tiene que sumar el total, así que el total le quito estas dos, me va a dar la diferencia, pero es la variabilidad que queda acá dentro del sistema, lo que no os puedo explicar ni por los tratamientos ni por los bloques, eso está acá dentro, que es esta variabilidad que es mi ruido del sistema. ¿Cómo hago las Fs entonces? Cuando quiero hacer el efecto de los tratamientos, hago la varianza de los tratamientos, cuadrado medio de A, este de acá, dividido el ruido, cuadrado medio dentro, que es esto de acá. Cuadrado medio entre, o sea, varianza entre, dividido el dentro, que es este. Y para el bloque voy a hacer la varianza entre los bloques, que es este de acá, dividido cuadrado medio dentro, que es este mismo de acá. Bien, esto en el aire, vamos a verlo con los datos. ¿Dudas de esto? Los que puedan formular alguna, ahora lo vamos a ver con los datos para que quede todo más claro. Voy a borrar esto. Estos son los datos que tenemos. Tengo con control, fungicida dosis baja, fungicida dosis alta. Este es el dibujito que les hice yo ahí. Estos son las 5 veces que apliqué el control, pero no están dispuestos todas estas parcelas al azar en el espacio, sino que este son el bloquecito 1. Son 3 parcelitas que están una al lado de la otra. En mi dibujo están vertical, uno arriba de la otra. Después, este es el bloquecito 2 que recibió los 3 tratamientos, y así los 4, 5 bloquecitos. Entonces, ¿qué es lo que tengo? Esta es la media del control. Fíjense que el control, con control, que no puse fungicida, creció menos. Y cuando puse el fungicida en dosis alta, creció más. El fungicida controla la roya, la planta crece más. Entonces, lo que tengo que medir es cuánta varianza hay entre estas 3 cosas. Si esa varianza es alta, es porque los tratamientos son efectivos. Algún tratamiento tiene que ser efectivo, se separan. Esa es la entre tratamientos. Pero miren acá, este bloque
En promedio, no importa, recibir los 3 tratamientos. Todos reciben los 3 tratamientos, así que el promedio de estos bloques, si difieren, es porque las condiciones del campo eran distintas. Este bloque creció poco porque le debe haber caído en la zona menos productiva del campo. Y este bloque, 373, crecieron mucho las plantas de ese bloque, estas 3 del bloque 3, porque cayó en la zona más productiva del campo. Esta variabilidad, si hay variabilidad entre estas 5 medias, me habla de qué tan heterogéneo era el campo sobre el cual yo trabajaba. Y eso se va a llevar del sistema, va a explicar la variabilidad del campo, la heterogeneidad del campo. Y va a estar controlada dentro de la tabla ANOVA. Y voy a hacer una hipótesis sobre eso. Y voy a controlar eso. Entonces, de esa forma, comparando yo estas medias y sacándola de mi varianza total, explico la varianza entre los bloques, el método este va a permitir controlar la variabilidad entre las observaciones. ¿Cómo vamos a hacer eso? A ver qué sigue acá. Vamos a ir a Infostat, pero vamos a ir directamente a Infostat. Uy, no me importó bien los nombrecitos. Ustedes están viendo acá mi pantalla de Infostat, ¿verdad? ¿Hice bien esto? Sí. Bien. Abran también Infostat ustedes. No sé por qué acá no me cambió. Ah, ahí está el nombre, ahí apareció. Bien. ¿Tienen todos abierto esto así como está? Entonces, si todos lo tienen abierto, recuerden, está ahí abajo, al final de toda en la página está para descargar el archivo Roya, que es este, que está acá. Acá están esos mismos datos, pero fíjense, están ordenados, no están ordenados como bloquecitos. Para que se vea el bloque, esto no importa, estadísticamente no importa cómo estén ordenados acá, el método sabe, pero a mí para que lo vean bien, me gusta ordenarlos. Acá tienen este botoncito que está acá, les sirve para ordenar. Les voy a ordenar los datos en función del bloque, que es esta, la parcela. Y lo voy a poner de menor a mayor. Nada, esto es simplemente para que vean, no cambia nada. Acá está. Esto a mí me parece más, es como están en el espacio. Todos los del bloquecito, la parcela 1, que tiene los 3 tratamientos, obtuvo estos 3 valores. Esta es la parcelita 2, con sus 3 tratamientos y sus 3 valores. Y así. Así están ordenados en el espacio. Obviamente no uno abajo del otro, pero en distintos sectores del campo hay una parcela 1 con sus 3 subparcelitas, con los 3 tratamientos. Fundamental, cada bloque tiene que recibir todos los tratamientos, si no, no es un bloque. ¿Sí? Esto es central. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para especificar en el modelo que haga un análisis de bloques? Que haga un DBA, que este diseño que es de bloques, aparezcan las hipótesis correspondientes. Como siempre vamos a ir a estadísticos y vamos a ir a análisis de la varianza. Seguimos haciendo un análisis de la varianza. Venimos acá. Aparece. Como siempre, acá variable respuesta, variable dependiente. E hice el rinde, la variable continua que estoy midiendo. Y la diferencia con el anterior, en el anterior hubiésemos puesto tratamiento. Si yo freno ahí, esto me queda como una ANOVA completamente aleatorizado, porque no tengo forma de decirle cómo están hechos los bloques. Tengo que agregar esta información al sistema. Decirle, ojo, que están agrupados así. Estas 3 observaciones que están acá, las 3 primeras, vienen del bloque 1. Para decírselo, les ingreso al sistema la variable parcela. La ingreso al modelo. Y entra como una variable de clasificación también, acá. Si estamos, le dan OK. Y ya esto aparece así. ¿Cuáles son los términos del modelo? Es decir, en la tabla de ANOVA, ¿qué va a aparecer en las filas? Y está bien, ya me lo da por defecto, bien, porque quiero que aparezca el efecto de los tratamientos y quiero que aparezca el efecto de la parcela. El error no hay que decírselo, lo hace solo. Y lo que le voy a pedir para probar supuestos, porque esto también tiene supuestos, clique en todo acá. Sí, todo acá. Y así como está, le damos Enter.
Aceptar. Y ahí tengo todo lo que necesito. Tengo una tabla de ANOVA con los resultados, pero además en la base de datos me aparecieron los residuos del RINDE, los residuos estandarizados, los residuos absolutos y los predichos del RINDE. Ahora vamos a ver toda esa parte. Pero vamos a ver la tabla de ANOVA. Vamos a agrandar un poquitito para que se vea. Entonces, ¿qué nos da Infostat? Todo lo que les acabo de contar. ¿Todos llegaron hasta acá? Si alguien tiene problemas en llegar hasta acá y no tiene esta salida, avise, por favor. Bien. ¿Qué es lo que tengo? De vuelta, acá en esta primera solapa, lo que dice modelo, en realidad es lo que ustedes antes habían visto, como si hubiesen hecho una ANOVA de un factor donde juntan todo esto. Tratamiento más parcela. No lo miren este primero. No le den mucha bolilla. Acá no interesa. Lo que nos interesa es esto que está acá. El efecto del tratamiento, el efecto de la parcela, el error no controlado y el total. Es decir, el total se descompone en estas tres cositas que están acá. ¿Cómo me doy cuenta que eso se descompuso bien? Veamos los grados de libertad. Tenía 15 parcelas, 15 valores de mi variable de respuesta. Los grados de libertad son 14, n-1. De estos 14, 2 se los llevó los tratamientos. Había 3 tratamientos, menos 1 grado de libertad, menos 1, quedan 2 grados de libertad. 4 se los llevan los bloques. 5 bloques, menos 1, 4. Y 8 es por diferencia, son los que quedaron. Se van al error. Básicamente es el producto de estos dos, pero no importa. Entonces, fíjense, 8 más 2, 10, más 4, 14. Tengo 14 grados de libertad sumando esto, es lo mismo que está acá. ¿Se dan cuenta? Se descompuso los grados de libertad. Se descompusieron perfectamente en los grados de libertad entre tratamientos, entre parcela y el error. Si hacen las cuentitas, se van a dar cuenta que pasó lo mismo con la suma de cuadrados total. Se descompuso entre tratamientos, entre parcelas y dentro. Si suman estas tres cosas, le va a dar la total. Es una descomposición de sumas de cuadrados y grados de libertad. ¿Qué es lo que me interesa de todo esto? Que veamos las varianzas. Esto, que tiene un valor muy chiquitito, si le ponen más decimales tiene más, esa es la varianza no explicada por el sistema. Es el ruido, lo que me quedó sin explicar. Esta es la variación que hay entre los tratamientos y esta es la variación que hay entre los bloques. O sea, las parcelas. Y acá ya están hechas las Fs. Esta de acá es la que más me interesa, la voy a poner ahí. Esa es la F entre tratamientos. ¿Cómo la construí? Como la varianza entre tratamientos dividido la varianza dentro, o error. Esto es ruido, es el ruido del sistema. Y acuérdense, esto que está acá no es solo ruido, esto es ruido, perdón, no es solo efecto, más los alfa sub i. Entre las medias no van a ser iguales. Por azar hay medias que van a ser más altas y otras más bajas. Pero a eso le sumo el efecto de los tratamientos. Entonces, si H0 es cierta, H0, en la 1, decía que los alfa sub i eran igual a 0. Yo decía eso. Por lo tanto, si H0 es cierta, lo que estoy diciendo es que esta parte es igual a 0. Si H0 es cierta, esto es 0. Por lo tanto, esta F va a quedar ruido sobre ruido. Esta F debería ser aproximadamente 1. Si H0 es cierta. Si el alfa si H0 no es cierta y lo que vale es HA, estos alfas empiezan a ser distintos de ceros. Hay algunos que tienen efectos
sobre los tratamientos. Por lo tanto, esta parte de arriba ya no es solamente ruido, es ruido más algo. Esta varianza empieza a crecer, las medias empiezan a ser muy distintas, y voy a terminar rechazando esto porque esto va a ser mucho más grande que 1. Bien, ¿cuándo voy a rechazar? Y depende del p-valor. Vean esto. Si H0 fuera Z, yo esperaba un 1. Y obtuve un 78. Bastante lejos del 1 que yo esperaba, si H0 es cierta. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Calculo la probabilidad de haber obtenido 78, o 1 más extremo, cuando yo en realidad esperaba 1. ¿Qué tan probable es obtener una F de 78, o una más extrema, en una distribución donde H0 es cierta? Es decir, cuando yo esperaba un 1. Bueno, esa probabilidad es extremadamente baja, tan baja que ni el Infostat se la da exacta. Le dice que es menor a 0,0001. Si yo fijo un alfa, un nivel de error máximo en el 5%, ¿quién me dice qué hago con esta hipótesis? Con la hipótesis, acuérdense, esta es la de la hipótesis nula 1, la de H01. ¿Qué hago con esta hipótesis de acá? ¿Quién me dice? Rechazo H0. Genial. ¿Todos los demás están entendiendo eso? Recuerden, este es el p-valor. Esto ya es lo mismo que venimos viendo desde el principio. Yo calculo un p-valor, y lo voy a comparar contra el alfa. Si el p-valor... Si el p-valor es más chico que el alfa, rechazo H0. Excelente, excelente. Si el p-valor es menor que alfa, rechazo H0. Esa es la regla de oro en la estadística. Si la probabilidad de que esa muestra haya tenido un valor de 78 es muy baja, yo voy a rechazar H0. Voy a asumir que H0 tiene muy pocas probabilidades de pertenecer a una población donde H0, a un sistema donde H0 es verdadero. ¿Qué voy a llamar bajo y qué voy a llamar alto? ¿Cuándo voy a decir esa probabilidad es chica o no es chica? Y alfa. Alfa me dice ese límite. Si la probabilidad es menor que el límite, que es menor que alfa, rechazo. Entonces, la probabilidad de haber obtenido 78, cuando en realidad yo esperaba un 1, 78 o más, cuando yo tenía un 1, es extremadamente baja. Y es chica. ¿Por qué la llamo chica? Porque es menor al 5%. Es menor a 0,05. Entonces, esta es mucho menor al 5%. Es más, ni siquiera sabemos exactamente cuánto es, porque fíjense que Infostat es tan chiquitita que dice menor que 78, es un valor brutal. Es gigantesco. Bien, entonces, viendo eso, voy a limpiar todo esto. Viendo esto, el ojo de ustedes tiene que ir dirigido a dos números mágicos. Vamos a hacerlo medio bruto. Si no entienden demasiado, hacen esta tabla y tienen que mirar dos valores acá. Este p-valor y este p-valor. Si interpretan eso, interpretan lo más importante de la tabla. No sería lo ideal es que puedan interpretar más que eso. Pero ya interpretando eso, dicen, bueno, este es menor que alfa, menor que 0,05. Y este también, menor que 0,05. ¿Esto qué implica? Esta hipótesis la rechazo. Rechazo H0, 1, y esto que dice también, menor, rechazo H02. Solamente con esos dos números mágicos, y eso no dependen de la prueba, siempre van a ser comparados contra el 5%. Para todas las pruebas que van a ver, pruebas de hipótesis en su vida de profesionales, si trabajan con estadística frecuentista, que es la que trabajan la mayoría, siempre que haya una prueba estadística, miren el p-valor y ahí deciden si rechazan o no. Con ese p-valor. Cualquier paper que encuentren, cualquier trabajo, el criterio siempre es el mismo. P-valor versus el nivel de significación, versus alfa. Bien, entonces, si ven acá, lo que van a decir, ¿qué me dicen con respecto a los... no voy a dar ninguna pista. Quiero que alguien me explique, dentro del sistema que estamos estudiando, en principio, ¿qué conclusiones puedo sacar al rechazar
hipótesis nula 1 y qué conclusiones puedo sacar con respecto a la hipótesis nula 2. ¿Qué información saco de todo este sistema viendo esos dos números mágicos? ¿Alguien que me quiera ayudar? Que ustedes son los agrónomos, así que saben más de este sistema que yo. Y diría primeramente que va a haber efecto entre las diferentes dosis que se nota una diferencia estadística, digamos, con algún tratamiento, y que Bien. no hay evidencia para decir que un lote tendría, digamos, un efecto por el bloque mismo. A ver, vamos por la primera. Es correcto, hay algún efecto de las dosis, no sabemos cuál, en principio alguna dosis es significativa, y ya podemos meter un tecnicismo, pero podemos ser más precisos al decirlo y podemos decir sobre quién es ese efecto. Entonces conviene decirlo bien, es sobre el parámetro que estamos estudiando, que es la productividad promedio del rinde promedio del trigo. Entonces, hay un efecto del fungicida, algún fungicida, no sabemos en qué dosis, sobre la productividad promedio, el rinde promedio del trigo. Ahí ya somos un poquito más precisos, porque hablamos de la variable de respuesta, que es rinde, de la especie, el trigo, y del parámetro que estamos estudiando, que es la media. Así que en principio hay un efecto de la fungicida sobre el rinde promedio del trigo. Y Genial. el otro creo que lo dije al revés, me parece. Exactamente. Recuerden, bajo H0 es que no hay efecto bloque. En la hipótesis nula los bloques eran homogéneos. No hay efecto bloque. Todos los bloques son iguales entre sí. Y acá estamos rechazando eso. Por lo tanto, ¿qué decimos? Que hay efecto bloque. Exacto. Si hay efecto bloque, quiere decir que hay bloques buenos y hay bloques malos. Los bloques no son homogéneos. El campo sobre el que están trabajando es heterogéneo. Hicieron muy bien en bloquear, porque hay zonas buenas, acuérdense, bloques es zona. Zonas buenas y zonas malas. Su campo es heterogéneo. ¿Es de interés? Y quizás sí, quizás no. A mí lo que me interesa es la hipótesis, la de los tratamientos. Pero como hice esto, lo que logré es lo siguiente. A ver, ¿se entendieron las conclusiones? Hay bloques donde el rinde promedio es mayor y hay bloques donde el rinde promedio es menor. Los bloques no son homogéneos. Y ahí termina. Esas son las dos conclusiones que sacan. Después vamos a hacer gráficos y demás, vamos a hacer contrastes, todo lo mismo que hicieron para la clase pasada. Pero termina ahí. Quiero que vean por qué fue bueno haber bloqueado. ¿Qué es lo que logramos? Miremos 2 segundos, me voy a de vuelta a sumergir en los datos. El que me sigue, mejor, para que entienda un poquito más profundo. Para resolver los ejercicios no es necesario, pero si quieren entenderlo un poquito mejor, veamos esto. Recuerden esto, yo tengo una varianza total, que está dada por la suma de cuadrados y su grado de libertad. Y esto se descompone. En la clase pasada solo la descomponíamos en entre tratamientos y dentro. La clase pasada terminaba así. No aparecían las parcelas, no aparecían los bloques. Era entre tratamientos y dentro de los tratamientos. Si yo hubiese hecho un diseño completamente aleatorizado, no aparecían las parcelas, yo tiraba todo al azar, no formaba bloques, este efecto parcela no hubiese existido. Yo no lo puedo generar en un diseño completamente aleatorizado, porque no tengo los grupitos de parcelas armados. Así que esta fila de acá no hubiese estado. En un diseño completamente aleatorizado, esto no está. Pero no está en la fila. La variabilidad en el sistema sí está. Entonces, ¿dónde hubiese ido a parar toda esta variabilidad que está acá? Todo esto. ¿A dónde hubiese ido? Al entretratamiento no, porque los tratamientos tienen un efecto que está fijado por el fungicida, el control y demás. Todo eso hubiese ido a la parte no controlada por el sistema. Todo ese efecto del campo, la heterogeneidad del campo, hubiese venido a parar acá, abajo, al error. Voy a limpiar un poquitito esto.
esa variabilidad, este 1,44, no exactamente ese, ¿no? Porque hubiese sido otra disposición al azar, otros valores, pero toda la variabilidad que había en el campo se iba al error, iba a estar acá. Este error hubiese crecido, la suma de cuadrados hubiese sido mucho más grande, porque ese error hubiese tenido toda la variabilidad entre los bloques, porque no la controlé en un completamente aleatorizado. También hubiesen subido los grados de libertad, hubiese tenido más grados de libertad acá, eso es bueno, pero esto iba a ser muy malo, se iba a ir muy, muy para arriba el error. Por lo tanto, esta f iba a estar dividida, perdón, esta varianza iba a ser la misma, pero todo esto iba a ser una gran varianza mucho más grande. La f hubiese sido más chica, porque es el mismo efecto, pero era dividido por un error más grande. Y depende la magnitud del efecto que esté estudiando, puede que siga siendo significativa o que no. Entonces, la gran ventaja de haber hecho bloques es que descompuse la varianza, que era grande porque el campo era heterogéneo, ahora en 3 cositas más manejables. El tratamiento, los bloques y el error. Y básicamente esos bloques, si no lo hubiésemos puesto en el diseño, hubiesen ido para el error y me hubiese bajado mucho la potencia de la nube. Eso es la gran ventaja de trabajar con bloques. Le quita, básicamente, saca del error la variabilidad del campo y se lo lleva a la variabilidad entre bloques. Y el diseño queda muy, muy eficiente de esta forma. Y fíjense que no gastamos más plata, son 15 parcelas, simplemente están redistribuidas al azar en el espacio. Perdón, no tan aleatorias en el espacio, sino que armamos bloques y adentro del bloque apliquen los tratamientos. Bien, ¿qué más? Acá hice la prueba, calculé estos p-valor, pero hice algo mal. Mal. Cronológicamente hice algo que no es correcto. ¿Por qué? Para saber la probabilidad de esta f, es decir, este p-valor, tienen que ocurrir algunas cosas. Tienen que cumplirse ciertos supuestos. Bajo cualquier condición no va a pasar que este p-valor sea correcto. Para que ese p-valor yo lo pueda ir a buscar en una distribución f de Fisher-Snedeker, se tienen que cumplir ciertos supuestos. Y los supuestos son los mismos, exactamente los mismos, vamos a sumar solamente uno, pero los importantes son los mismos que ya teníamos en el ANOVA de la clase pasada. Voy a pasar acá. Esto es lo que ya hicimos. Acá está la tabla. Y venimos con los supuestos del modelo. Lo que nos queda ver ahora son los supuestos del modelo. Supuesto del modelo. Primer supuesto, ¿se acuerdan que antes teníamos unidades experimentales elegidas al azar, datos independientes? Ese era el supuesto anterior. Acá ya no digo que el azar es completo, ya no hay diseño completamente aleatorizado, sino que aleatoricé dentro de los bloques. Así que ya no digo unidades experimentales independientes. Lo que voy a decir es que los bloques son independientes, porque los bloques son elegidos al azar, los bloquecitos. Dentro de cada bloque, los tratamientos están dentro del mismo bloque, así que ya esos 3 datos no son independientes entre sí, porque ya sé que si el control fue alto, el fungicida también va a ser alto, porque simplemente estoy en un sector bueno. Así que no pido eso, lo que pido es que los bloques sean independientes, que aporten información nueva a cada uno. Lo segundo que pido es que dentro de los bloques, dentro de cada bloque, van asignados al azar los tratamientos. Eso lo hicimos. Y después, lo mismo que pedíamos antes. Estos 2 supuestos son los mismos que estaban antes. Los errores tienen que ser una distribución normal. Los epsilon. Voy a ponerlo escrito. A nivel poblacional, los epsilon siguen una distribución normal. La media es 0. Pero la varianza tiene que ser constante, va a haber una varianza constante para todos, o sea, la misma variabilidad, homocedasticidad. Distribución normal y homocedasticidad. Y ahora voy a contarles un poquitito de este que es el nuevo efecto. Vamos a mirar los 2 primeros
estos dos supuestos mirando el análisis de los residuos de esto. Voy a volver a Infostat. Yo ya guardé, le pedí a Infostat que me guarde todo esto de acá. Y acá tengo los residuos y los predichos. Con los residuos solos voy a ver la normalidad de los épsilon. De los épsilon solo tengo 15 datitos, que son mis 15 residuos. Así que voy a hacer dos cosas. Un qqplot de la variable residuo. Le pido con respecto a una normal. Y obtenemos esto. Así se acumulan en una normal teórica y así se me acumularon mis datos. Yo espero que todos se acumulen en forma aleatoria alrededor de esa recta, que no haya patrones, ¿sí? Y tengo datos por encima, por abajo, por encima, por abajo, por encima. Parece como una viborita ahí, no es un patrón muy aleatorio, pero está bien. Si tienen dudas sobre ese patrón, si ahí hay algo, un patrón o eso es azar, obviamente ya les dije, para ustedes es complicado saberlo de entrada, les doy la opción de hacer una prueba analítica que transforma el mundo en blanco y negro. La prueba analítica, esto es todo el repaso de la clase pasada, ¿sí? De lo mismo que vimos para ANOVA. La prueba analítica es la prueba de Shapiro, que eso está basada acá, en inferencias basadas en una muestra, prueba de normalidad de Shapiro, Wilks, modificada. Está modificada porque la primera versión que sacó Shapiro de esta prueba era para pocos datos. Esto ya está hecho para muchos datos. Yo no quiero ver la normalidad del rinde, como me ofrece Infostat de entrada. Yo quiero la de los residuos. Así que esto hay que tener cuidado de cambiarlo. Yo quiero la normalidad de los residuos. Esta prueba, bajo H0, supone que los residuos siguen una distribución normal. Esta prueba, vamos a escribirlo, así queda. Tiene una H0 que la variable, en este caso los residuos, tiene un buen ajuste a una distribución normal. Y en la alternativa, los residuos tienen un mal ajuste a una distribución normal. De vuelta, su ojo debe ir al número mágico. El número mágico es este P. Quiero que me digan un coro de ángeles diciéndome, ¿qué hago con la hipótesis nula? ¿La rechazo o no la rechazo con este P valor? Siempre trabajamos en el mismo alfa. ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis? No rechazo. No rechazo. Esto, más que un coro, fue un solitario, un solista. Todos los demás, quiero saber, ¿alguien tuvo problemas para decidir si rechazaba o no rechazaba? Simplemente son tímidos, no prenden la cámara, no prenden en la cámara ni siquiera el audio. Si alguien, quiero que me diga ahora si tuvo algún problema para entender si tenía que haber rechazado o no esa hipótesis. Quiero saber si alguien está a ese nivel de dificultad. Recibo la misma respuesta si alguien no hubiese tenido... Bueno, asumo si nadie responde que está todo bien. Entonces, como este p-valor fue del 41%, 0,41, es mucho mayor, el p-valor es mucho mayor que alfa, entonces mi decisión es no rechazo H0. Por lo tanto, esto no lo voy a rechazar, no rechazo el buen ajuste, todo genial. Yo cuando estoy en los supuestos no quiero rechazar. Así que, buenísimo. Mis residuos no se alejan de una distribución normal. Recuerden, no demuestro que sea normal. No rechacé la normalidad. Así que genial. Sigo. Primer supuesto, superado. Vamos al segundo supuesto. El segundo supuesto era sobre la homogeneidad de las varianzas. Para eso hacíamos otro gráfico, que era un gráfico de dispersión, donde yo voy a poner los residuos, pero en función de los predichos. Y hago este grafiquito de acá.
Es más, si quieren, le pueden poner una línea de corte en I en 0. Para ver esto. Yo lo que tengo acá, voy a agrandar un poquitito los puntitos para que esto se vea, y agrando el texto para que ustedes lo puedan ver ahí, desde casa. ¿Qué es lo que tengo acá? Acá tengo el valor predicho del rinde. Si hicieron los ejercicios de la guía anterior y llegaron a estos gráficos, en la guía anterior los gráficos tenían un dibujo un poquito diferente. El gráfico en el anterior era, si hubiese tenido 3 tratamientos, hubiese tenido 3 predichos, un predicho bajo, un predicho, no sé, intermedio y un predicho alto. Y mis puntos estaban ordenados dentro de esas 3 líneas. Entonces yo lo que quería ver es que la varianza más o menos estuviese, la heterogeneidad de los datos hubiese sido más o menos estable. Pero mis datos están agrupados en 3 grupitos, porque esto básicamente era la media del tratamiento más chico, la media del intermedio y la media del grande. Acá ya no se ordenan tan así, porque acá el predicho ya ahora depende de 2 combinaciones, del tratamiento que le tocó y del bloque que le tocó. Entonces yo puedo tener este predicho es alto, porque ese debe haber sido una parcela que está en un bloque bueno con un tratamiento bueno. Entonces esa ya tenía un predicho alto. Y este de acá, por ejemplo, que es el predicho más chico, es de una parcela mala, de bajo rinde, que recibió el control, que tenía un bajo predicho. Así que acá ya son todas las combinaciones, cada uno va a tener un valor de predicho distinto. Pero se tiene que seguir dando esto que yo les digo, que las varianzas tienen que más o menos moverse dentro de un rango de valores. Y yo veo que por abajo se mueven acá, y por arriba se mueven por acá, salvo este que se me vino por ahí. Me puede llegar a quedar la duda de este valor, si este valor se alejó demasiado del sistema. Es un valor solo, ¿sí? Entonces, si yo tengo una duda, si un valor se alejó mucho, fíjense, este se alejó en 0,20, o sea, yo le puse la línea en 0, acá es si hubiese sido exactamente lo esperado por el sistema. El residuo era 0. Pero este individuo creció mucho más que lo esperado. Creció 0,2, no me acuerdo en qué unidades estaba esta variable. Si tengo esa duda, si ese valor se alejó muchísimo, ¿cómo sé si 0,2 es grande o no? La forma de mirarlo un poquito mejor es hacer el gráfico, pero en vez de hacer el rinde, con los residuos, se lo puede hacer con los residuos estandarizados. Voy un segundito acá. Voy a repetir el gráfico, control R, aprieto. Cuando aprieto control R, no pasa nada. Ahora sí, control R. Me vuelve a aparecer el mismo menú del gráfico de dispersión, pero en vez de hacer el el residuo, RDUO, lo saco y voy a poner los residuos RE, son los residuos estandarizados. Estos residuos lo que tienen de bueno, y le voy a poner la línea en 0 de vuelta acá, el dibujo es el mismo. ¿Ven? Este dibujo, miren, estoy apretando el 1 y el 2, no cambia nada. Solo acá dice residuo de rinde y acá dice residuo E de rinde. Lo que cambió son las unidades que están acá. ¿Ven? Antes se iban las unidades de menos 0,14 a 0,21 y ahora pasaron de menos 1,59 a 2,42. ¿Qué gané? Cuando hago los residuos estandarizados, ya están en unas unidades estandarizadas. Se estandarizan estos residuos ¿para qué? Para que los residuos están en unidades de desvío estándar, básicamente. Como los residuos tienen que ser una distribución normal, que ya probé que es así, con una distribución normal estándar, yo ya sé que el 99% de mis datos tiene que caer entre la media más o menos 3 desvíos estándar. Entonces, si mis datos caen por afuera de 3 desvíos estándar, ya voy a llamar un dato anómalo. Entonces, lo bueno de esto es que estos ahora, con el residuo estandarizado, están en escala de desvíos estándar. Y fíjense, este valor no está por encima de 3, está en menos de 2,40.
más o menos por acá, no sé qué número es. Le puedo pedir, si quieren acá, creo que hay forma de pedirle más, sí, acá, que me dé más de estos. Y están entre 2,05 y 2,40, ¿sí? Pero está por debajo de 3. Entonces, no lo voy a llamar un dato anómalo. Es simplemente un dato que subió un poquito más. Está dentro de lo esperado para una distribución normal. No es un dato raro. Eso lo pueden ver solamente si trabajan con el rinde estandarizado, perdón, con el residuo estandarizado. Y ver si algo se va del más o menos 3. Como todos mis datos están más o menos dentro del rango más o menos 3, y no veo un patrón donde hay una zona de menor varianza o una mayor, simplemente veo un dato que se va, voy a decir, no hay grandes problemas acá. No tengo grandes dificultades con estos datos. Bien. Esto es en cuanto a este gráfico. Voy a hacer un gráfico nuevo, que es un poquito más complejo, que es el siguiente. Voy a agarrar un gráfico de puntos y voy a graficar voy a limpiar esto, y quiero graficar. La variable que quiero graficar es la variable de respuesta. Voy a graficar el rinde. Y quiero que aparezcan los tratamientos, pero quiero ver cómo se comportaban cada bloque en particular. No quiero ver el promedio, quiero ver a cada bloquecito, cómo se comportó. Entonces, quiero que me haga el gráfico del rinde, cómo cambió el rinde para cada tratamiento, pero que me mantenga cada bloquecito por separado. ¿Cómo le pido eso? Que cada bloque le siga haciendo una línea para cada bloque. Voy a ir a partición, y en partición le voy a poner los bloques, que son las parcelas. ¿Se entiende? Hice un diagrama de puntos, le dije, graficame el rinde en función del tratamiento, pero hacémelo todo para cada parcela por separado. Me va a hacer 5 grafiquitos. Pero cuando le doy OK, le voy a decir que las particiones las hagan en el mismo gráfico. Las particiones en el mismo gráfico. Y acepto. Y me hace esto. Yo lo que voy a hacer, simplemente voy a pintar acá todos y le voy a decir que me haga una línea de cómo era esto. Control C. Dibujar contornos. Conectores. Conectores visibles. Esto quiero. Control C. Esto se hace con Control C. Pintan todos y le agregan los conectores. Voy a aumentar el tamaño de esto y de esto para que se vean mejor. Bien. El tercer supuesto que vamos a ver es, fíjense lo que nosotros dijimos hasta ahora. Hasta ahora lo que yo les dije es, o me dijeron ustedes cuando vieron la tabla de ANOVA, hay un efecto de los tratamientos. Hay tratamientos que crecen más, otros que crecen menos y otros que crecen intermedio. Y también hay efecto de los bloques. Hay bloques buenos y bloques malos. Toda esa información está en este gráfico. Tengo en este mismo gráfico, si ustedes miran, tengo por toda esta zona, están fungicida bajo. Cuando le pongo el fungicida alto, todo tiende a subir. Y el control tiende de vuelta a estar acá abajo. Esto es como que el mejor tratamiento, cuando miro ahí, es fungicida en dosis alta, parece ser lo mejor. Entonces, en fungicida en dosis bajas y control no parece haber un efecto, y el efecto está al mirar el fungicida en dosis alta. Esos lo miran en general. La idea es que ustedes ahora vamos a hacer los contrastes y todo, y vamos a llegar a esa conclusión. El fungicida bueno es ponerlo en dosis alta. Hay que ver si el dosis baja es mejor o no. Pero lo que quiero que vean en este gráfico es si todos los bloques respondieron igual. Si eso que estamos viendo lo ven para todos los bloques, o si lo que puede pasar, que no es deseable, es que eso ocurra en algunos bloques sí y en otros bloques no. Eso no debería pasar. Todos los bloques tienen que responder a los tratamientos, o por lo menos la mayoría. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Yo tengo que ver ese efecto de que el tratamiento fungicida en dosis altas es lo mejor, lo tengo que mirar para todos los bloques. Y todos los bloques es lo que está acá. Este es el bloque 1. No sé si es el 1, no importa. Creo que le puedo poner acá la leyenda para ver quién es.
acá. El mejor bloque, la mejor parcela, era la parcela 3, la que está acá. ¿Ven? Es la que mejor creció. Pero el patrón es el mismo. Con dosis baja dio intermedio, en dosis alta subió, y el control es la peor de las situaciones. Eso le pasó al bloque 3. Después, a este verde, que es el bloque 4, pasó lo mismo. Estaba acá, subió, y acá dio menos. A todos le pasó lo mismo. Todos subieron y bajaron. Este hizo un comportamiento un poquito distinto, que es el bloque 5, que era muy bajito, acá y acá, y con este control saltó e incluso fue mejor que los otros bloques. Y hubo un cruce ahí. Creció más, pero el patrón es el mismo. Todos respondieron igual. Con el fungicida alta todos crecieron. Y con el control fue menos, y con el baja fue menos. ¿Ven que ese patrón se mantiene en todos los tratamientos? Bueno, eso lo tienen que observar con sus datos. Cuando analicen esto, vean eso. ¿Por qué? Lo que no debería pasar es que, no sé, tengo un tratamiento, un bloque más, que tuvo un valor acá, y que ese no haya respondido a ningún tratamiento. Ese bloque me dio así, vamos a suponer. ¿Eso qué significa? Que hay un sector del campo en donde el fungicida no funciona. Entonces, poner dosis alta en ese sector no voy a ganar nada. Si eso se repite en varios bloques me da esto, quizás en promedio el fungicida es bueno, en promedio el fungicida es mejor, pero no en todo el campo. La respuesta no fue homogénea. Y tengo zonas que respondieron y zonas que no. Y ese es un gran problema, porque no sé qué zonas son. Fueron elegidas al azar. Estos bloques, algunos bloques responden y otros bloques no responden. Entonces ustedes van a decir, en promedio es mejor el tratamiento, pero ojo, no en todo el campo. Hay zonas del campo donde va a responder y zonas que no van a responder. Y no te puedo decir demasiados más que eso porque los bloques los elegí al azar. No hice un muestreo de todo sistemáticamente del campo y demás. Hay que seguir haciendo estudios para entender qué es lo que está pasando. ¿Se entiende ese concepto de la no interacción entre el bloque y tratamiento? Todos los bloques tienen que responder igual al tratamiento, o la mayoría, ¿sí? Hay uno que no respondió, no pasa nada, pero digo, si si tienen pocos bloques y algunos no responden, puede ser una señal de que el sistema no está respondiendo igual. Bien, hasta acá estamos con los supuestos. Gerardo, una consulta, ¿cómo Sí. hacías para poner las líneas? Bien, repito ese procedimiento. Voy a generar de vuelta el gráfico, así queda, voy a empezar de vuelta de cero. Control R, me aparece el último gráfico que hice, que es el de diagrama de puntos. Rinde, tratamiento, y lo novedoso es poner a los bloques como parcela. Perdón, a los bloques como partición. La parcela ahí entra como partición, ¿sí? En la solapa de partición. Le dan a aceptar. El otro punto que tienen que hacer es las particiones en el mismo gráfico, sí o sí. Aceptan y aparece el gráfico sin puntos. Pintan, acá tienen que estar pintados, y ponen control C, es el atajo, control C, y si no, mientras están pintados, botón de la derecha del mouse, les aparece el menú. Dentro del menú lo que les quieren ustedes son los conectores. Son las líneas, los conectores, le piden visible. ¿Ven que ahí está control C? Control C es el atajo. Aparece ahí y ahí aparecieron. Si las quieren sacar, los pintan, tiene que estar pintado, ¿sí? Si no me lo va a hacer para una sola de los tratamientos. Los pintan, vuelven acá, conectores, invisibles, los saca. Y si no, mientras está pintado, control C y aparece. Este gráfico es bueno para mostrar el resultado de todos los bloquecitos que hicieron. Para ustedes entender que lo que está pasando pasa en todo el campo y no es en una parte del campo. Por último, para cerrar lo que es la clase de hoy, el tema nuevo. Los supuestos parecen estar todo bien. Vuelvo a la tabla de ANOVA, voy a la ventana de resultados, vuelvo a esta tabla de ANOVA, así que estos p-valores son confiables.
La probabilidad de obtener 78 es realmente muy baja, así que estoy en condiciones de rechazar la hipótesis nula y está todo, y lo hice bien. Es correcto haber rechazado esa hipótesis. ¿Qué hago ahora? Acá lo que digo es que hay un efecto de los tratamientos. Algún tratamiento es efectivo en el control mejorando la productividad del trigo. Ahora, ¿cuál es? No lo puedo saber con esto porque tengo 3 tratamientos, no sé cómo son entre ellos. Así que lo que tengo que hacer son las comparaciones. Así que para hacer las comparaciones voy a volver a correr la ANOVA, voy a ir a estadísticas, análisis de la varianza, limpien, porque esto, como yo estoy haciendo gráficos, todo me propone cosas equivocadas. Vuelvo a ponerlo como al principio, el rinde, tratamiento acá y parcela acá. Lo mismo que hice al principio, acepto. Esto va a quedar así, pero acá aparecen las comparaciones. Y le voy a pedir la de Tukey. Y fíjense acá, muy inteligentemente, Infostat me propone 2 cosas. Las comparaciones, ¿entre quién las hacen? ¿Entre tratamientos, entre parcelas o ambas? La de los tratamientos obviamente me interesa. Yo quiero saber si el fungicida es distinto con alta, baja o control. Esa sí o sí va. La de las parcelas no me interesa. No me interesa saber si la parcela 1 era significativamente distinta de la parcela 5. ¿Por qué? Porque esas las elegí al azar. La parcela 1 y 5 representan un evento aleatorio de justo agarré esa parcela. Que me digas que la 5 es distinta que la 4, al productor no le digo nada, porque la parcela, cuando vuelvo a tirar parcelas, van a caer en otros lugares los bloques. Así que no es de interés hacer contrastes sobre los bloques. El bloque me interesó para decir, mira, los bloques son heterogéneos y se vienen a bloquear. Pero después el detalle de qué bloque es más grande, más chico, no va. Así que no se hacen. Solo para los tratamientos. Es decir, lo mismo que hicieron antes. Así que hacen un Tukey para los tratamientos. Aceptan. Vuelve a dar la misma tabla de ANOVA. Esto es exactamente lo mismo que antes, pero me aparece lo que más me interesa a mí, que es esto. Una prueba de Tukey, un nivel de alfa del 5%. Acá es el error que usa, este 0,145 sale de esta tabla. A ver si le pido más decimales. Ven que está acá. Este error que está usando es el error del cuadrado medio del error de la tabla de ANOVA original. Es este que está acá. Los grados de libertad del error son 8, porque son estos 8 de acá. Nada, detalles técnicos. Lo que más me interesa, el ojo de ustedes en esto va a ir dirigido no a los p-valor, porque Infostat se los muestra en una forma resumida. Acá lo que le dice es, con control, las plantas crecieron 2,87, calculo que sean toneladas por hectárea, con fungicida baja 3, y con fungicida de dosis altas 3,7. Acá están los datos que tuvieron, 5 datos en cada uno, los errores estándar, y acá aparece la información que más les interesa. Viendo estas letras, recuerden, letras en común implican diferencias no significativas. ¿Quién me concluye sobre esto, sobre este estudio? Ya me habían dicho que hay un efecto del fungicida. Ya sabemos que los fungicidas son, algún fungicida está respondiendo. Ahora, ¿quién me lo dice con más detalle? ¿Alguien? ¿Algún agrónomo que ya tenga experiencia con trigo y que me pueda explicar estos resultados? ¿Nadie puede explicarlo? ¿Qué significa la...? A ver, Adrián, que se desmuteó. Sería Sí. que se encontró evidencia para decir que con el fungicida alto se obtienen mejores resultados. Excelente. Lo que se ve es que el distinto es la única que recibe una letra distinta es el fungicida en dosis alta. Entonces, como dice Adrián, el que hay evidencias es sobre el de fungicida en dosis altas. El rinde promedio, por eso siempre vuelvo, cuando lo describo, conviene describirlo en términos de la variable de respuesta y el parámetro. El rinde promedio con fungicida alto es significativamente mayor que el resto, o sea que el control y fungicida bajo. Eso es lo que podemos decir.
O sea, si ustedes quieren mejorar el rinde, que era la idea de este experimento, tienen que recomendar poner fungicida, pero en dosis alta. Si ponen fungicida en dosis alta, van a encontrar una mejora en el rinde de las parcelas de trigo. ¿Por qué? Entonces, poner en fungicida en dosis baja, en la muestra, a nivel de muestra, pasamos de 2,8 a 3, aumentó en promedio, pero esa diferencia que se vio en las muestras no alcanza, no es suficiente para decir que es estadísticamente significativo, o sea, que a nivel de la población se vaya a reflejar esto. No alcanza para asegurarlo. Lo que podemos asegurar, obviamente con un margen de error del 5%, es que con fungicida alto, la diferencia observada, de 2,8 a 3,7, o de 3 versus 3,7, esa diferencia es suficientemente grande como para decir que a nivel poblacional el tratamiento es bueno. Eso es lo que estamos diciendo. Viendo esas 3 letritas solo. Entonces, si ustedes hacen este diseño, agarran la base de datos, lo cargan bien en Infostat y sale esta tabla, de esta tabla ustedes lo que tienen que mirar es este p-valor y estas 3 letras. Con eso ya tienen todo, sacan todas las conclusiones que necesitan. Obviamente para las conclusiones tienen que mirar las medias para decir quién es mayor y quién es menor. O pueden hacer un grafiquito. Voy a borrar esto, que creo que me lo proponía. Voy a repetir la tabla de ANOVA. Creo que me salté el gráfico. Creo que estaba. Pongo control R. Vuelvo a aparecer la tabla de ANOVA. Rinde, tratamiento parcela. En los contrastes, acá está, gráfico de barras. Lo pueden cliquear. El gráfico de barras acá. Para tratamiento. Y ahí aparece el gráfico de barras. Recuerden, este gráfico de barras exagera todas las diferencias porque no empieza en cero, ¿sí? Lo que les recomiendo siempre, esto arranquen en cero. El mínimo pónganlo en cero. Entonces, ahí aumentan el tamaño de esto un poco. Yo le saco el título de gráfico se lo saco. Y ya pueden editar todo lo que quieran editar. Entonces, acá ya les está dando la magnitud del efecto. Acá tienen la variable con el rinde cuando le ponen el fungicida en dosis alta. Está cerca de 4. Si quieren eso para que quede, lo hacen de 0 a 4. Para que esto quede más prolijito. Si quieren más marquitas, las ponen. Nada, van embelleciendo o poniendo la información que más les interese poner. Le pueden bajar la cantidad de decimales a las marcas, para que no queden tantos decimales ahí. Y en la serie pueden agrandar el tamaño de la barra, si quieren o no. Nada. ¿Qué es lo que interesa acá? La altura de esta barra es a nivel de la muestra, y este error estándar es a nivel de la capacidad predictiva que ustedes tienen en estimar esas medias que están ahí. Estas son las medias y su error en la estimación. Y las letras lo que me indican es que estas diferencias que son de la muestra, esta es suficientemente grande para pensar que la población de donde saqué esta muestra difieren. Si le pongo fungicida alto, no en mis 5 parcelas, en el total del campo, o sea, donde voy a aplicar esto, va a haber más rinde que si le pongo fungicida en dosis baja o en control. Y que las diferencias que se observaron entre control y fungicida no llegan a ser suficientemente fuertes para pensar que a nivel poblacional hay un efecto del fungicida a dosis baja. Por lo tanto, si quieren mejorar el rinde del trigo, controlando la roya, lo que tienen que hacer es aplicar el fungicida en la dosis más alta que tienen ustedes. Y ahí concluyen. Y presentan los resultados. Les mostré, el final de la práctica anterior están cómo escribir los resultados. Eso sigue siendo igual. Ahí estaba cómo expresar si tienen que hacer un informe, cómo expresarlo. Para esto vale lo mismo. Lo que pueden agregar, ya hablamos del rinde en función del fungicida. Lo que pueden llegar a agregar, que no se ve en este gráfico, es que si quieren, quizás interese,
que el terreno sobre el cual ustedes están trabajando es heterogéneo. Tiene zonas de distinta productividad. Pero lo interesante es que el fungicida responde ante todas esas variabilidades de condiciones ambientales. Porque este fungicida es mejor independientemente de dónde lo aplicaron. ¿Por qué? En promedio es mejor, pero además ustedes hicieron este análisis previo, ¿no? Ya vieron que todos los bloques respondieron. Los bloques malos, como el azul, estos están mejores, los bloques malos, como el 2, y el rojo, que es el 1 y el 2, que están el 1, el 2 y el 5, que están en zonas malas, respondió mejor con fungicida, y el 3 y el 4, que están en las zonas buenas, también respondieron mejor con fungicida. Para todos los bloques, el mejor tratamiento es fungicida. Por lo tanto, lo que están diciendo es que este patrón se ve en las zonas buenas y en las zonas malas del campo, en todas las zonas del campo. Así que es un patrón general, y eso me deja más tranquilo que cuando apliquen esto, va a responder. Bien, eso es lo que pueden sacar con un análisis de un tratamiento que es el fungicida en un diseño de bloques al azar. Bien, voy a parar la grabación acá y seguimos con dudas.